السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ثم الحمد لله. Allah nos facilite, nos haga buenos creyentes. Quiero, inshallah, continuar con la serie que empecé hace unos días sobre la introducción al Islam. Para gente que se está introduciendo al Islam, quiero empezar con explicándole este, algunas cosas históricas sobre Jesús. Esta plática la voy a dedicar a Jesús, que es una figura importantísima, quizá en aspectos históricos, quizá es la figura más importante, ¿no? Es la figura, de hecho, más importante porque jugará un rol muy importante en los últimos días. Eh, es importante entender, o sea, ver el video anterior, el desarrollo de la historia del Islam, de, de, de Adán, de Noé, la importancia de Ibrahim, alayhi salam, de Abraham y de sus dos hijos. Esto es importante que lo entendamos por muchos motivos. Eh, Porque el Islam no empezó con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esto, o sea, no es una religión que inició con Mohammed. Esto, quien cree eso no ha entendido el Islam en lo más remoto. O sea, el Islam empezó con Adán, ¿no? Ya les expliqué lo que significa el Islam en el video anterior, que significa obediencia, ¿no? Y en términos generales, obedecer los mandatos divinos, ¿no? Y estos mandatos divinos, pues Alá los ha estado mandando a la humanidad desde Adán. O sea, Adán fue puesto sobre la tierra, le dijo, no, no tendrás nada que temer, siempre y cuando sigas la guía, siempre sigas lo que Allah subhanahu wa ta'ala dice, ¿no? Lo que Allah subhanahu wa ta'ala ordena que sigamos. Y solo así vamos a, a acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala. Solo así vamos a protegernos de, del mal. Estaba nomás checando ahí que escuchara, me tuve que meter en otro, en mi teléfono para ver. Bueno, alhamdulillah, entonces quiero empezar a explicar un poco el contexto histórico. Inshallah, esta plática que les daré, creo que les voy a dar algunos datos importantes, tanto para los musulmanes como para los no musulmanes, para que vayamos entendiendo esto de una forma histórica y de una forma religiosa, tanto viendo las tres perspectivas, tanto la judía como la cristiana y la musulmana. En primera instancia es importante el concepto de Mesías, el Mesías, que fue para los judíos. Ahora, los judíos no tienen, por ejemplo, un capítulo en específico en el Torá que hable que diga así a detalles quién es el Mesías, ¿no? No. El Mesías realmente es un rey, es como un rey bueno, ¿no? Y que vendrá, ¿no? Y hay varios, pero hay el Mesías, ¿no? Y han atribuido esta figura a varias cuestiones. Y obviamente tiene mucho que ver con el contexto, con el contexto. Una cosa es el cumplimiento de las especificaciones, que estas especificaciones se han ido añadiendo, se han ido, o sea, diferentes rabinos, diferentes escolares de los judíos han añadido posturas respecto a las creencias en el Mesías, ¿no? Diferentes rabinos, como Maimónides, quien lo puso dentro de los 13 artículos de fe para los judíos, que la gran mayoría de los judíos siguen hoy, tanto los Ashkenazi como los Sefaradi, los judíos de España, como los
judíos de origen de Ashkenaz, ¿no? Pero realmente son, es complicada, pero son más como de origen alemán, son europeos, y son ellos la gran mayoría. Y esto es importante también. Y voy a arrancar, voy a tratar de darles datos, hermanos, datos, inshallah, y amigos. En primer lugar, un común denominador de varios rabinos y de interpretaciones que le dan al Antiguo Testamento y al Talmud y lo que han dicho unos antes que ellos, es de que el Mesías, o sea, el rey que vendrá a ayudarlos, que tendrá varias misiones, vendrá en momentos específicos, vendrá en un momento específico. Pero hay un común denominador entre ellos, entre el rabinato que no es lo mismo. Espero tratar de ir explicando esto, ¿no? Que no es lo mismo el rabinato este, de hoy, o sea que el rabinato es algo que realmente se empezó a agarrar mucha fuerza desde la conquista romana, ¿no? Pero desde Ezra, ¿no? Desde Ezra, Uzeir, que lo conocemos en el Islam como Uzeir, empezó como que esta escolaridad, empezó ya como un movimiento, dentro de los judíos, como un movimiento de escolares, ¿no? Y estamos hablando como de 500, 400, así se fue hasta que Alejandro Magno entró, los conquistó, luego este, dejó cuatro líderes suyos, los generales, luego se dividieron el poder después de la muerte de Alejandro Magno. Lo que sí quedó para el resto de la humanidad fue las enseñanzas de Aristóteles y de la filosofía. Eso quedó, el maestro de Alejandro Magno, sus enseñanzas se divulgaron. Y esto es bien importante, que hay que entenderlo, porque jugará un rol, este, ahorita estamos hablando del año cero, más o menos, del calendario cristiano, ¿verdad? Eh, o sea, estamos hablando del calendario cristiano, pero, o sea, 300 años antes de la venida de Jesús, empezó a jugar un rol la filosofía. Pero independientemente de eso, los judíos le dieron mucha importancia a Alejandro Magno, ¿no? Porque eh, ya habían entrado, después de haber sido rescatados eh, hay que ver el video anterior, después por los persas, ¿no? Los persas jugaron un rol muy importante y lo volverían a jugar siglos después, ¿no? O sea, con los bizantinos ellos se refugiaron con los sasánidas, ¿no? O sea, los persas jugaron un rol y jugarán un rol importante también en la venida del Mesías. Esto es importante entenderlo, porque este, está predicho por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero también, y hay muchísimos judíos en esa región del mundo, y también pudieran estar esas tribus perdidas, ¿no? Algunos dicen, por ejemplo, que los Bahtun de Afganistán es una de esas tribus perdidas, porque este es un punto importante. Eh, Espero darles, que Allah me ayude a transmitir esta información de manera clara. El último video hay que verlo, si no, no vamos a entender ¿no? Esta es una serie, hermanos. Entonces, sí les sugiero, vean el video anterior para que puedan comprender esto, ¿no? Porque les di el recorrido. Ahora estamos hablando de la época de los musulmanes de aquel entonces, cuando llegó Jesús, ¿no? Ellos eran los musulmanes que practicaban el Islam, los únicos que practicaban el Islam y la Sharia de aquel entonces, las leyes de aquel entonces, ¿no? Antes de que llegara Jesús. Estamos tratando de hacer un recorrido del Islam y entender los conceptos islámicos mientras hacemos este recorrido. Empecé diciéndoles que el rey David
este, como bien sabemos, jugó un rol importantísimo, ¿no? Fue quien edificó el templo y quien finalmente estableció un estado eh, para Israel, o sea, el primero que les dio el poder. Entonces, y luego Suleimán lo llevó todavía a escalas más grandes, ¿no? El hijo de David. Pero luego se dividieron con el hijo de Suleimán, ¿no? No lo quisieron reconocer y se dividieron y ahí se perdieron las 12, ahí se perdieron 10 tribus, ¿no? Con la conquista de los asirios. Y luego finalmente fueron conquistados por los babilonios, por Babilonia, Judea, lo único que quedó, o sea, como 100, 150 años después. Y luego, después de la conquista de Asiria, ¿no? Que se perdieron las tribus, y luego se fueron a Persa, y luego ya les dije, llegaron, fueron conquistados los griegos, la influencia griega, los macabeos, y luego ya llegaron ya estaban en Jerusalén. Herodes reconstruyó el segundo templo, ¿verdad? El segundo templo. Esto es bien importante, el templo, ¿ok? Porque algo que va a hacer este Mesías es eh, volver el culto al templo y la gente de todo el mundo, ahora el mundo para los judíos hay que entenderlo desde la perspectiva de la tabla de las naciones, las 70 naciones que ellos dicen y nosotros afirmamos, nosotros no negamos esto es porque ellos dicen que son descendientes de los 16 hijos de, lo- de los 16 hijos de los tres hijos de Noé, Sem, Ham y Jafet, ¿ok? Entonces ellos los gentiles, que interesantemente le llaman Ummeyín, ¿no? Que el profeta es el profeta de los Ummeyín, o sea, es el profeta de los gentiles. Yo creo que esto es bastante acertado para decir que el Mohammed sallallahu alaihi wasallam es el profeta para estas naciones. Ahora, si hay judíos que me escuchen, hay que verificar, o sea, este, hay que verificar su información también, porque esto coincide con con los léxicos que usan al referirse a un profeta, a los gentiles, ¿no? Y ustedes reconocen que vendrán profetas a los gentiles, ¿no? Y de hecho, pues el famoso caso fue que a ustedes les gusta usar cuando quieren mostrar que son tolerantes y que no solamente son sionistas, que también tienen a, hay unos que es a Jonás. Pero ese no es el punto. Aquí Mohammed sallallahu alaihi wasallam jugará un rol importantísimo y es el rol que tanto los cristianos como los judíos ignoran. Eh, a ver, ¿cómo les explico? Los judíos están esperando a un rey, descendiente de David, pero es importante aquí aclarar quiénes dicen esto, quiénes dicen que tendrá que ser de los seguidores de David. Lo dicen los, los rabinos, que para tiempos de Jesús eran los fariseos, ¿ok? Los fariseos, tenías a los fariseos y tenías a los saduceos. Los fariseos eran escolares, como hoy los ulema en el Islam. Pero había algo muy importante que tenían los judíos, muy particular, y es que tenían como un sumo sacerdote, como un sumo sacerdote. Y este sumo sacerdote empezaría eh, con Aarón. O sea, el primero era Aarón, el hermano mayor de Moisés. ¿Ok? El hermano mayor de Moisés, Aarón, sería el sumo sacerdote para los judíos. Esto es la historia judía. Para nosotros, Aarón es un mensajero también, o sea, es un profeta de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? O sea, juega un rol de profeta. Así Allah lo señala. Eh, o sea, juega un rol muy importante Aarón, el hermano mayor. Y habría que entender, hay cosas que están un poco oscuras
respecto a el rol que jugó Aarón antes de que Moisés, como a sus 40 años, que tuvo que salir huyendo de, de Egipto cuando mató al egipcio, ¿no? Esto es importante porque cómo estaba la cuestión judía en los tiempos de Moisés. Esto no hay muchas referencias, porque los cristianos han perdido esa, no buscan eso, nomás buscan, tratan de meterse al Antiguo Testamento. A veces no se entiende por qué tienen el Antiguo Testamento, pero generalmente nomás lo usan como para comprobar los padres de la iglesia, o sea, en ese periodo también oscuro de la cristiandad que fue después de la ida de Jesús hasta la venida del profeta Mohammed. Esa fue una época de concilios cristianos tratando de figurar y entender, pero todo fue tratar de usar el Antiguo Testamento para confirmar los concilios y las ideas con las que iban formando. Esto es un hecho, amigo cristiano, y es un tema también, un tema que hay que reconocer los cientos de concilios que ha habido formando el credo y las posturas, y usaron mucho el Antiguo Testamento para tratar de confirmar y darle credibilidad a, a sus posturas que iban afirmando respecto a Jesús. Esto se dio entre la venida de Jesús y la venida del profeta Mohammed. Entonces Mohammed llegó a jugar un rol muy importante también ahí para afirmar o no afirmar aspectos del credo cristiano también. Pero volviendo con los musulmanes de esa época, los musulmanes de la época pre-Jesús, antes de Jesús y posterior a Jesús, que eran lo que hoy que se llaman los judíos, ¿no? Pero pues eran musulmanes, eran obedientes a la ley de Dios. Ok. La familia de, de Aarón y de Moisés, había una figura que se llama Imran, o que han traducido como Joaquín. Ahora, el rol de Imran él era como que, y no se sabe, te digo que hay un poco no se sabe a ciencia cierta, pero se sabe que Imran era descendiente importante y levita, ¿no? Que era de los 12 tribus de Israel, levita. ¿Okay? Los levitas son, perduraron, ¿no? A través de la historia, eh, porque tiene que ser levita también el, 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 el Mesías, ¿no? Porque se cree que David también era levita, ¿no? Esto es una cuestión que, que no queda muy claro respecto a David, o sea, por qué los rabinos empezaron a insistir que tendría que ser descendiente de David, ¿no? O sea, no es del todo claro, les digo. Y ahora una cosa muy importante, hoy los judíos, no hay ningún judío, se los digo así, hay quienes han aclamado, han dicho estas cosas, ¿no? Pero no hay judíos, mucho menos de los Ashkenazi, que puedan decir que son descendientes de David, ¿no? Así con linaje. Entonces, pues tendrá que ser un milagro o que una autoafirmación para que alguien diga, pues yo soy descendiente de David. O sea, así de la nada, ¿no? Eso es bien complicado. Y metiendo aquí un punto bien importante, es muchísima información la que para entender este tema, la continuidad y la importancia que juega Jesús para los musulmanes y los musulmanes para los judíos y los cristianos para entender la venida del Mesías. Esto es bien importante, créanme, créanme cristianos y judíos, para que realmente entiendan los judíos cómo fue eso de que vino el Mesías y se fue, y que va a haber una segunda venida, porque critican eso de los cristianos, y los entiendo perfectamente. Pero cuando entiendes a fondo y entiendes realmente el rol que jugó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los musulmanes estableciendo la ley y guardando el templo,
esto es bien importante. ¿Por qué? Porque los judíos creen, tiene que haber dos cosas. Tiene que estar la ley, o sea, los gentiles tienen que practicar, van a practicar la ley, la ley de Allah subhanahu wa ta'ala, la ley de Dios, ¿ok? Y van a rezar los gentiles en Masjid al-Aqsa, en la mezquita del Aqsa, o sea, donde también está el templo del monte, el que el Mesías tendrá que establecer ahí la adoración y va a haber tanta la paz y todo esto. Y esto es algo que va a hacer Jesús, como nosotros lo afirmamos. Nosotros afirmamos eso, ¿no? Esto es lo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo específicamente esto, ¿no? Que, eh, que el Mesías va a reconocer la ley y y va a traer la paz y va a estar ahí en el templo de Masjid al-Aqsa, ¿no? Va a rezar con las multitudes de los musulmanes, ¿no? Y nosotros tenemos que mandarle salams al profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero no se confundan, hermanos y amigos, estos son datos, tienen que irlo asimilando. Bueno, vamos a regresar a Jesús. Estaba yo hablándoles de Joaquín, Joaquín el papá de Aarón y de Moisés. Joaquín jugaba un rol importante para los judíos. Y este Amrán probablemente era un título, porque para los judíos muchos de estos nombres, que ahora tienen nombres, tienen un significado. O sea, muchos de los nombres hebraicos tienen significados, su origen tiene un significado. Y he tratado de averiguar un poco si Amrán tiene un significado y no encuentro, pero es probable que todavía se conserve el significado. Entonces pudiera bien ser un título. ¿Ok? ¿Y por qué les digo todo esto? ¿Ok? Porque vamos o sea, es importante entender el momento histórico en el que llega Jesús. ¿Ok? Jesús, que nosotros afirmamos la venida de Jesús, el Corán se refiere a Jesús como el Mesías, de hecho, al Mesías, sin mencionar su nombre ni nada, dice Mesías, ¿no? También menciona el nombre de Jesús y todo, pero se refiere a él en, en- en el Corán más de una vez como Mesías. O sea, no hay este, como Al-Masej, no vas a encontrar algo así tan claro como en el Corán. El Jesús, o sea, Jesús es el Mesías. Ahora, ¿qué es eso del Mesías? ¿No? Por eso nosotros los musulmanes tratamos de encontrar. Y es bien importante, eh, pero nosotros afirmamos que Jesús es el Mesías, o sea, porque así Dios dice en el Corán, ¿no? O sea, de repente Dios dice cosas en el Corán, en una sola palabra que nos dan sentido de búsqueda y tratar de entender estas cosas, ¿no? También dice que es un espíritu de Allah, o sea, el Rojo, el Qudus, o sea, este Espíritu Santo hay que entenderlo, tanto en el contexto judío como Espíritu Santo, rojo el Kadesh que le dicen, como en el sentido islámico, el Rojo el Qudus, y también tratar de entender cómo fue que los cristianos lo llevaron a otra dimensión, pero también entender cómo los cristianos entienden que el Espíritu Santo vendría para aclararle las cosas, ¿no? Esto lo dijo Jesús, que no se preocuparan, que vendría el Espíritu Santo para, este, para aclararle las cuestiones. Ahora, los judíos, los musulmanes, antes de la venida de Jesús, estaban ya bastante desesperados. Los musulmanes que quedaban en el mundo, los musulmanes que seguían la ley, los creyentes, los que practicaban el Islam, ya tenían mucha fe. Y la batuta del Islam en esa época siempre la llevaron los descendientes de Isaac, los descendientes de Jacobo, las 12 tribus de Israel, ¿no? Eso fue Qadar de Allah. Y es importante también señalar aquí que Ismael, la otra parte de la descendencia de Ibrahim sobre quien recae la promesa, tanto la promesa que nosotros los musulmanes sabemos y como los judíos saben bien,
este pueblo semita está a quien se le promete que Alá los hará una gran nación. Y de ahí empieza todo este asunto. También incluye a Ismael. Y es muy importante notar que precisamente entre el Nilo y el Éufrates están ya hoy, ya están, o sea, este proyecto sionista no se refiere a los hebreos en específicamente, ¿no? Este es un tema que hay que cuestionar, que los judíos abran. Pero también les digo a mis amigos judíos que no hay una ciencia, no tienen ciencia cierta, de, no tienen una cronología de sus descendientes tal cual como para con ciencia cierta decir que son descendientes de David. No, pero seguramente vendrán argumentos y el que a quien se le asigne o quien se achaque tal rol y para cumplir con, y eso va a venir. Pero también hay que tener cuidado porque va a haber mesías falsos, ¿no? Y va a haber el mesías falso, al Dajjal, ¿no? Lo que los cristianos pudieran llamar anticristo, porque efectivamente, y nosotros aprobamos no el término, nosotros no decimos anticristo, pero sí, porque efectivamente va a estar, Jesús es el que va a terminar con el Mesías falso, ¿no? Entonces sí va a haber una anteposición eh, Jesús con el Mesías falso. Y el Mesías falso, por eso digo, al Dajjal jugará un rol muy significante en el poderío. Por eso yo tengo mucha preocupación de estos gobiernos demasiados grandes y controlados, cuando empiezan a ser controlados por los sionistas, eh, empieza a haber como ya gobiernos un poco mesiánicos, eh, y esto es preocupante para mí porque este falso, o sea, porque los judíos creen y hay muchos cristianos sionistas que creen eh, que todo va a regresar a Israel y que van a tener el poder mundial de este Israel. Este, pero Jesús va a jugar un rol, no es político en ese sentido, ¿no? O sea, nomás, o sea, va a establecer la adoración para Allah subhanahu wa ta'ala y la gente va a seguir la ley, ¿no? Y van a adorar en la mezquita o en el templo del monte, que es Masjid al-Aqsa. Y todos van a reconocer al Dios de Israel. Claro, al Dios de Israel. Pues ¿cuál es el Dios de Israel? Pues el Dios de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah es el Dios de Israel, ¿no? Ya van a Israel, o sea, adoraban Abdullah, ¿no? Adoraban a Allah, adoraban a Dios, están de acuerdo, ¿no? Pues Maimónides basó su akida prácticamente, todos, mira, los rabinos que jugaron un rol talmúdico muy importante, sus mejores épocas se dieron del rabinato, porque hoy más del 90 y tan, casi todos son rabínicos, los judíos hoy son rabínicos, siguen a los rabinos, ¿no? Pero vamos a regresar y tratar de avanzar aquí. Joaquín era un título, papá de Moisés, y era un título muy importante y respetado. La descendencia de quienes cuidarían el tabut, el arca, y quienes los sumos sacerdotes serían descendientes, los que cuidarían el templo posteriormente y los que harían las ofrendas que seguían, serían descendientes de Aarón. ¿Ok? Entonces, algo pasó en la historia judía que no nos dicen muy bien, pero si vemos las fuentes judías, vemos que, o sea, hubo un conflicto entre los saduceos, que los saduceos este, eran los que cuidaban el templo, ¿no? Eran los descendientes de Aarón en términos generales. Hay diferencias, un poco hay de opinión. Y los fariseos, pues eran los rabinos, eran los escolares, ¿no? Como Himmel, Shimel, ¿no? Y Hillel, ¿no? Después, en la época de Jesús. Pero
Y Pablo, ¿no? Decía que era alumno, ¿no? De esa escuela y que era más fariseo que los fariseos. Pero esa era otra escuela, porque hubo un conflicto entre los saduceos y los fariseos. Los saduceos estaban en el templo. Ahora, sí sabemos de fuentes judías que en esa época es cuando más hubo, o sea, cada 6 meses, cada 2 meses, o sea, hubo cambios de sumos sacerdotes, hubo un conflicto ahí. Si ven la lista, es donde en esa época precisamente de Jesús, o sea, hubo cambio cada rato del sumo sacerdote. Pero hoy mira, ahí les va. Para nosotros, Alá afirma, o sea, como hace en el Corán, de repente dice algo Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán y nos quedamos así como, ¿qué? O sea, de repente dice, está hablando de una cosa en específico, por eso tenemos el capítulo de Ali Imran. ¿Quién es Ali Imran? O sea, ¿qué relevancia? De repente dice Allah, y bendecimos a Ali Imran sobre todo el mundo. La familia de Ali Imran. ¿Quién era esa familia de Ali Imran? Bueno, esta familia es la que rechazaron los judíos, los fariseos, el rabinato. ¿Okay? Todos los judíos hoy son rabínicos, a partir de ahí. ¿No? Pero hubo un evento ahí que jaló y fue sobre el sumo sacerdocio y, y la familia de Imran. Imran, eh, que fue esposo de Ana, ¿ok? Ana fue mamá de María, ¿ok? De Mariam, de María, ¿ok? Ana tuvo a María sin, porque su papá se murió antes de que naciera María, ¿no? Y se llamaba él a Imran, que pudo haber sido también un título. Pero la familia de Imran era la que cuidaba el templo. Y es muy interesante que el Corán, aparte, afirma que encuentra a María en el templo ya de joven. El Zacarías llega y encuentra a María en el templo, en el Merhab, o sea, en el lugar más sacrilegio, en el lugar más importante del templo, ¿no? Esto es tafsir, pero esto se entiende. Y es también otro milagro del Corán, o sea, que dice algo como dice en el Evangelio de Lucas, o sea, que si no enlazas, o sea, pero de repente le dice de sorprendido Zacarías, que juega también de la misma familia de Imran, por eso la familia de Imran, ¿ok? Que los judíos, hazte cuenta que nada de esto para los judíos existió, pero los cristianos ahora sí saben de lo que estamos hablando, deberían de saber, o sea, los escolares de los cristianos deben de saber de quién estoy hablando ahora, ¿ok? Como los escolares de los hebreos, de los judíos, sabían de lo que estaba hablando hace ratito, ¿ok? Pero ahora vamos a entrar la familia de Imran, que para los judíos nomás era el Imran, Joaquín, papá de Moisés, no, ok, pero ahora hubo una cadena y algo sucedió entre los saduceos y los fariseos. Ahora, ¿qué pasó en ese templo? ¿Qué pasó realmente? ¿Qué pasó? Ok, nosotros tenemos que saber unas cosas. Uno, que fue la mejor familia, una familia muy bendita y jugaron un rol muy importante y le darían la apertura y la venida al Mesías esperado, que no terminó su rol, que regresará, que hizo todos los milagros, adelanto eso, hizo todos los milagros y más. Todos los milagros que le afirman los cristianos a Jesús están en el Corán y más. O sea, el Corán habla, por ejemplo, de la mesa servida que bajó del cielo, que hablaba de la cuna, etc. O sea, Jesús, sin duda, todos los milagros y más. ¿Ok? Eso nomás aclaro por si se me pasa. ¿Ok? Pero vamos a ver cuestiones históricas. Esta familia la familia de Imran jugó un rol súper importante. Ok. Imran, el papá de María,
se esperaba mucho de él, era muy religioso. Y no tenían un hijo, querían tener un hijo para que este, lidiaran el templo. Y a lo mejor ese era lo que se esperaba, de repente que él fuera el Mesías. ¿Ok? Pero no, nació una mujer súper bendita. Y Alá también dice que la mujer más bendita del mundo, o sea, nosotros como musulmanes, si me preguntan a cualquier musulmán cuál es la mejor mujer que ha habido en el planeta, María, sin argumento alguno. ¿No? ¿Por qué? Porque Alá lo dice en el Corán, la mejor mujer. Y o sea, cuando la encontró Zacarías, su tío, cuando la encontró en el templo, se sorprendió y le dijo, ya Ukht al-Harón, oh hermana de Aarón. ¿Por qué le dijo hermana de Aarón? Eso es súper interesante. Porque era descendiente con derecho legítimo de ser, o sea, Imran era el que tenía legitimidad y la más cercanía, tanto en conocimiento, pero aparte, o sea, a diferencia de los fariseos, que los fariseos usaban más el fatawa, como hoy muchos fuqahais, usaban más el fiqh y los argumentos de Shimael y así, pero estos eran, en el templo estaban escolares, los saduceos eran más apegados al Torah, ¿no? Y eran bien apegados a la ley, pero había diferencias de opinión ya en estos tiempos entre los fariseos. O sea, ellos hacían más ijtihad y más esto para los musulmanes, entendamos, pero el mismo concepto había y sigue para los judíos. O sea, los rabinos siguen, por ejemplo, dicen de repente un día, hoy sí puede haber poligamia, ahora ya no puede haber monogamia, porque hacen ijtihad, de acuerdo a esto y ellos. Pero ellos, en términos generales, todos seguían las 613 mandatos, ¿no? Para los judíos, que es el halajá, los dos grupos saduceos. Pero los saduceos se apegaban un poco más a la interpretación directa en el Torah y los otros usaban más el consenso de, del talmúdico y de los rabinos anteriores que también usaban tradición y demás, oral y demás, que un poco como el hadith, pero porque hay cosas también en el Talmud que son ciertas, que nosotros como musulmanes afirmamos. O sea, nosotros afirmamos mucho para los judíos y afirmamos mucho para los cristianos. Ahora estamos afirmando para los cristianos el hecho de que efectivamente la familia de Imran es importante. Ahora, también parte de la familia, bien importante entenderlo, es que Zacarías con su esposa Elizabeth este, tienen a un hijo que se llama Yahya, Juan. Y es increíble porque si lees Lucas dice sobre el nombre de Juan, porque Alá le dio ese nombre y se volvió el nombre más famoso del mundo. Fue el primero en nombrarse así. Y yo creo que de lo poco que los musulmanes podemos rescatar de los evangelios son cosas como estas. O sea, hay verdades en el evangelio, sin duda, pero lamentablemente, ¿cuál evangelio? Este es el detalle. Yo creo que vamos a seguir encontrando, va a haber hallazgos como los de Nag Hammadi, todavía va a haber, porque hay cosas que coinciden en otros que llaman apócrifos, pero a veces son anteriores inclusive a los oficializados por los líderes bizancios del siglo IV para arriba. ¿Ok? O sea, 400 años después de Jesús, es cuando todos estos concilios se fueron dando y fueron aceptando el canon cristiano. Esto es un tema para los cristianos que vayamos entendiendo el tema también y podamos discutir esto, porque no se puede discutir la teología cristiana sin entender los concilios y la historia y la patricidad, ¿no? Y los padres de la iglesia y el rol que jugaron. Tertulio, Ignacio y hasta Santa Claus jugó un rol ahí, ¿eh? En el concilio de Nicea, en el que le pegó precisamente al Arius, ¿no? Bueno, eh, estos son datos históricos, hermanos, amigos.
y espero que podamos seguir entendiendo. Entonces, Juan Bautista, Yahya, también nació en esta familia de Imran, muy importante. Y el rol de bendito de Juan era también ir abriendo el camino, y iban promoviendo el camino para Jesús, ¿no? Eh, hacían bautismos masivos, esto era algo de los judíos. Los judíos hacían un tipo de gusul masivo, la gente del templo, así como hacían sus ofrendas, también hacían este, era un tipo de como de purificación, de gusul, ¿no? Gusul, nosotros hacemos un lavado completo, se llama gusul, que se llama lavado, ¿no? Ellos también, o sea, nosotros, y esto es importante que entendamos eso de los musulmanes, porque los musulmanes seguimos la Sharia. Entonces, bueno, seguimos el halajá, seguimos la ley, ¿no? Porque Jesús nunca vino a abrogar la ley. Este es un argumento de los judíos. Los judíos dicen, bueno, es que, o sea, si un cristiano llegara, es que ¿por qué no aceptaron al Mesías? Dice, pues es que el Mesías no cumplió. Pues sí, pues no, porque no ha terminado. Pero dirán, es que ¿cómo? Pues sí, nunca dijo que iba a ir y venir, porque él tenía que empezar. Pues sí, es que esa es la cosa que los musulmanes entendemos que los cristianos y los judíos no. Y es que la labor de que los gentiles sigan la ley y conozcan precisamente y regresan a adorar al templo, porque esa es una de las cosas de la cual hay consenso entre los judíos, es de que todos irán al templo, que es Masjid al-Aqsa, a rezarle al Dios de Israel, a reconocer al Dios de Israel. Pues eso ya sucedió, brothers. ¿Cómo sucedió? A ver, hermano muslim, a ver, dime. Si hay un muslim, a ver, ¿cómo que eso ya sucedió? O sea, los judíos dicen que tiene que venir él. Cuando venga el Mesías, tienen que venir todos al templo, ¿no? A rezarle al Dios de Israel. El problema es que el Shaitán también nos tiene atontados con esta cuestión palestina, ¿ok? Independientemente de la modernidad y que el Charter de Human Rights y toda esa basura ilustre de la ilustración, hay que entender, o sea, ¿qué es Masjid al-Aqsa, hermanos? La mezquita, lo que vemos, que decimos, y van millones de musulmanes a rezar ahí de todas las naciones del mundo, y eso que ni siquiera nos dan visa. Pero ya todas las naciones del mundo, hay musulmanes en todas las naciones del mundo, y quieren ir a Masjid al-Aqsa si se abriera, puta, a Sira, como dicen por la Sira, así, se llena rapidísimo, y estarán de todos colores y sabores, todas las 70 naciones, ahí, menos, pero ahí hay, pues hay conversos judíos. De hecho, uno de los famosos que se creía que iba a ser el Mesías se hizo musulmán, ¿no? Allá como en el siglo XV, no me hagan mucho caso. Ahí. Ok. Ahora, este, los judíos dicen muchas cosas, ¿no? Pero no hay un consenso. Pero lo que sí hay consenso es de que van a rezarle al Dios de Israel, eso, en el Masjid al-Aqsa, ¿ok? Y, en, y están, entre ellos tienen un consenso que va a ser descendiente de David, pero ahí es donde yo tengo mi confusión. ¿Y cómo van a saber quién es descendiente de David hoy entre los judíos? ¿Cómo lo saben? El único realmente, y les digo, y se van a enojar porque no se abren, pero el único que sí tiene un lineaje directo a Abraham son los Quraysh, los Quraysh, los que lidiaron la comunidad musulmana desde el siglo VII hasta, hasta que los otomanos conquistaron Egipto, ¿no? En el siglo XV, siglo XVI.
Esto, y Mohammed sallallahu alaihi wasallam, su linaje va directo a Ibrahim, ¿no? Y bueno, se sabe que los árabes Adnani son descendientes de esa facción del mestizaje entre los descendientes de Ismael y los árabes Qahtani. ¿Ok? Esto es un hecho, esto es algo que ellos saben, esto es un hecho. Ahora, los judíos, esto es importante también para defender a los judíos. Nosotros defendemos a los judíos en dos aspectos importantes. Nosotros defendemos a los judíos de que este proyecto sionista, o sea, pero no están solos en eso. O sea, que también son los musulmanes, o sea, sí hay algo ahí, pero no, o sea, es más hacia la ley, no es hacia una raza, ¿ok? Pero, porque los circuncisos también fueron los descendientes de Ismael. Pero también es importante aquí, nosotros no culpamos a los judíos de, de lo que los cristianos dicen, que culpan a los judíos y que los malditos judíos y esto y lo otro. Nosotros nunca entramos ese rollo, al contrario, Alá dice en el Corán que los judíos, específicamente librando a los judíos no mataron a Jesús. También específicamente habla de que los judíos siguen la ley y habla cosas buenas de los judíos. Porque los judíos eran musulmanes. Nosotros reconocemos la historicidad de los judíos como musulmanes, ¿no? O sea, nosotros no inventamos ninguna deidad, nada nueva. Nosotros adoramos el Dios de David. Nosotros adoramos el Dios de Moisés. Nosotros adoramos el Dios de Jacobo, de Israel y de las 12 tribus, el mismito Allah. Y de hecho, antes de Moisés, los judíos mismos lo llaman Allah. Y este es un tema que con escolares judíos lo podríamos aclarar, ojalá, si hay un judío, alguien conoce a un judío. Escolar, ¿no? Eso es, o sea, un escolar. Yo conocí un escolar una vez porque el presidente Fox hizo un evento en Guanajuato y me invitó hace años. Y fui hace años, pues antes de que fuera, cuando era gobernador Fox de Guanajuato. Hizo un evento educativo y me invitó a mí, invitó a un judío y trajo un judío de Jerusalén y fuimos juntos en helicóptero de un pueblo a otro, muy interesante, y hablé mucho con él. Y él me afirmó esto, amigos. ¿Okay? Pues en YouTube pueden encontrar, o sea, pero hay los 4 consonantes, el nombre de los 4 consonantes hebraicos y el de los 3 consonantes que fue anterior a la época de Moisés, ¿no? Este es otro tema. La pronunciación y demás, si todos argumentan sobre la pronunciación del nombre de las 4 consonantes, pero si usamos la misma lógica, porque no saben las vocales, donde si Yahweh, si Yahua, si Jehová, entonces, entonces está el otro de las 3 consonantes, que es Alif, Lam, o sea, era Alif, Lam, era el mismo, y, como en árabe, porque los dos son idiomas semitas. Ok, entonces estos datos que hay que entenderlos, ya les estoy hablando, eh, hay que entenderlos, ¿no? Hay que entender muchas cosas respecto a Jesús, ya les hablé del sumo sacerdocio, de la importancia de la familia de Abraham, de los milagros, y bueno, María cuando tuvo a Jesús sin que ningún hombre la tocara, ¿no? Era virgen, nosotros afirmamos que era virgen cuando fue un milagro. Y María dijo, ¿cómo voy a tener yo un hijo si ningún hombre me ha tocado? Le dijo al ángel Gabriel, porque esto también está en Lucas, o sea, no así, ¿verdad? Pero estuvo el ángel Gabriel, ¿no? El Espíritu Santo, ¿no? Pero el Espíritu Santo en el concepto judío también tiene otras dimensiones que hay que entender. Y es un tema, al Ruj, Alá nos dice en el Corán, como la última hora, y el Ruj son temas, y el Qadar son temas de los que no podemos saber, son cosas de Allah subhanahu wa ta'ala.
Entonces hay apertura. Por ejemplo, cuando Alá dice que Jesús es de su espíritu, que lo ayudó con su espíritu. El tafsir dice, pues estamos hablando del ángel Gabriel. Hay apertura, porque los judíos también hablan del Shakina o de lo que nosotros llamamos Sakina. Y el Sakina, cuando estaban en el templo, cuando estaban cerca del arca, los judíos narran mucho como de un espíritu bendito, la Sakina que desciende. Y el Muhammad sallallahu alaihi wasallam habla de la Sakina, que hasta pueden llegar a desmayar, ¿no? Este, o sea, y esto también está, pero no sabemos. Lo que sí sabemos es que Allah es uno solo, no es parte de la creación y todo. Y esto es un argumento que los judíos usan en contra de los cristianos, porque los cristianos, ¿por qué no crees en el Mesías? Bueno, es que el concepto que tú, cristiano, tienes de Mesías, y estoy completamente de acuerdo con los judíos, o sea, tú deificaste a Jesús, hiciste que Jesús fuera, lo hiciste Dios, eso nunca fue, Jesús nunca dijo que Él era Dios, ¿no? Este es un problema con los cristianos, se volaron la barda. Dos cosas gravísimas hicieron la cristiandad, dejaron la ley, y cuando mismo Jesús dijo que nunca iba a dejar la ley, y hicieron la idolatría, lamentablemente con Jesús mismo, pero después peor, con su mamá, con todo tipo de santos, ¿no? Y eso es lo que los judíos dicen, no, pues como sí, pues entendemos. Pero los judíos dicen, pero los cristianos, o sea, pero es cierto que, o sea, Jesús sí es el Mesías, el Mesías, Jesús es. Pero bueno, ¿y por qué no trajo la ley? Bueno, es que ahí es donde porque también vendría el profeta. Los judíos le preguntaban a Juan Bautista y a Jesús, pues estaban preguntando y estaban esperando y siguen esperando, también siguen esperando un profeta. Le preguntaban a Jesús, ¿eres el Mesías? O sea, preguntaban por Mesías, por Elías y preguntaban por un profeta, ¿no? Y Jesús también dijo, ¿no? Jesús nunca dijo que con él terminaba todo. Y esto es importante, hermanos, amigos, entendamos esto. Con esto, porque ya llevo 52 minutos, espero que estos datos siquiera estimulen el pensamiento. Esta es una serie introductoria al Islam y quiero que entiendan la historicidad del Islam, porque me preguntan de la historia del Islam, pues, o sea, estoy hablándoles de figuras islámicas mencionadas en el Corán que para nosotros son importantísimas. La familia de Aarón, la familia de Imran, es la mejor familia de todo el mundo. O sea, estoy hablando de Juan Bautista, Elisabeth, Ana, Zacarías, María y Jesús, son benditos, los mejores, la mejor familia. Y casualmente, nunca mencionados por los judíos como si ni existieran. Al grado de que ni siquiera Jesús tanta historiosidad y presencia tuvo, que para ellos no existió. Y no es casualidad que el templo se haya destruido. O sea, los romanos conquistaron justamente antes de la venida de Moisés, entraron y usaron a su vasallo Herodes, que hizo una amplificación del templo, pero el templo fue completamente destruido. Y permaneció así hasta que los musulmanes, seguidores del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, compañeros y seguidores, discípulos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fueron y reinauguraron, que era un basurero literalmente, dato histórico. El templo el templo del monte, en el siglo VII, en el séptimo siglo, en el año 636, si no me equivoco, cuando los musulmanes, o sea, 3, 4 años después de la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los musulmanes con Omar al-Khattab, Omar mismo fue ahí. Y bueno, la historia de Omar hay que leerla y entender. Pero hay que aclarar aquí una cosa. Tanto los judíos como los cristianos siguen esperando. O sea, la misión no terminó. Con Muhammad sallallahu alaihi wasallam y el Islam, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nosotros sabemos que Muhammad fue el último profeta para nosotros. Para nosotros el Corán concluye. Alá dice en el Corán, ¿no?
Al-yawma akmaltu lakum dinakum, ¿no? Alá, o sea, concluye el mensaje para la humanidad con Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ley, la ley que seguirá Jesús, el Mesías del mundo, pero vendrá un Mesías falso y tendrá características y mucha gente creerá en este Mesías falso y gobernará este Mesías falso. Hay que tener cuidado y tratar de entender de acuerdo. Y es muy, hay cosas del Mesías falso, hay que entender una cosa, eh, que Jesús lo va a matar, pero que va a corromper, ¿no? Le va a dar vida a los muertos, él mismo los va a matar y les va a dar vida, el Mesías falso. Y la gente va a estar así, asombrado con este líder, y va a ser un líder que controlará, ¿no? Y va a haber mucha fitna, muchas dificultades. Va a ser la fitna más difícil para los musulmanes y para los creyentes en general. Tiempos de dificultad. Viene de fatana, de cuando quieres purificar el metal, o sea, cuando metes el metal al horno y para doblarlo y demás, y saca chispas. Estas chispas se llaman fatana, es cuando se limpia y